Señor nuestro, gracias por tu presencia aquí en nuestras vidas, por el llamado que nos haces a ser colaboradores tuyos. Señor, porque tú eres consciente y te interesa y obras en todas nuestras necesidades. Tú conoces la de cada persona, cada familia. Rogamos como comunidad unos por otros, porque tú estés atendiendo cada una de esas necesidades. Ayúdanos a todos también a ser instrumentos también de bendición y de ayuda unos a otros. Señor, en medio de nuestra vida, el día de hoy, cada vez siento, no sé, está más complicado el trabajo, hacer empresa, desarrollarnos. Señor, danos la perspectiva correcta del trabajo, del propósito para nuestra vida. Espíritu Santo, llénanos, danos la valentía, la sabiduría para enfrentar cada día y sus desafíos. Gracias porque todas las cosas tú obras, trabajas en todas las cosas que nos ocurren a diario con nuestra ayuda. Señor, te bendecimos en este domingo. En tu nombre oramos. Amén. Estamos en una serie de predicaciones, hoy es la tercera, sobre el tema Toda la vida en Cristo. ¿Cuál es el propósito? El propósito es hacer como una especie de revisión, de mentoreo en todas las áreas importantes de la vida. Porque cuando decimos que Jesús es el centro de nuestra vida, no es solamente en nuestra relación con Él, sino en todo lo que hacemos. Entonces, aquellos que están cada uno de nosotros podemos hacer esa como evaluación. Hemos hablado de la oración. Y dimos fundamentalmente con respecto a la oración, que más que número de horas orando, que es importante orar, es aprender a vivir diariamente en la presencia del Señor. Eso es más allá que simplemente un ratico para orar. Hace 8 días vimos la importancia de leer la Biblia. Todos lo sabemos, pero no mucho practicamos. Tal vez teniendo una perspectiva diferente, veíamos hace 8 días la perspectiva de leer la Biblia como una de las formas, tal vez la principal, de entrar, de sumarnos a la historia de Dios. Para que Dios pueda desarrollar esa historia que tiene con cada uno de nosotros. Su historia en general, pero también la historia en particular de cada uno de nosotros. Y en este tema de acompañar a otros, de mentorear, además de la oración, de la lectura bíblica, hoy vamos a hablar, es un tema extenso, por eso lo vamos a dividir en dos, y hay mucho más que decir acerca del trabajo. Porque la verdad es que la mayoría pasamos la mayor parte del tiempo relacionado con el trabajo. Vamos a tratar de resolver dos preguntas, una hoy y la otra en 8 días. Hoy, ¿por qué trabajamos? Hoy vamos a resolver, tratar por lo menos de abrir la conversación y crear inquietud en sus mentes y espiritualmente. ¿Por qué trabajamos? Y en 8 días, ¿cómo debemos trabajar? ¿Cómo trabaja un cristiano para agradar al Señor? ¿Cómo? Eso es en 8 días. Hoy, ¿por qué trabajamos? Y esto espero que pues, nos ayude a todos. Y pensaba, veo a algunos jóvenes aquí, pensaba en la necesidad de orientar vocacionalmente a los jóvenes con la perspectiva cristiana. Hay muy buenos, generalmente en los colegios dan muy buena orientación en cuanto a aptitudes, capacidades, todo eso, pero no realmente con respecto al trabajo. Estamos viendo entonces cómo integrar nuestra vida espiritual a todas las áreas. Porque la tendencia de nosotros como seres humanos es como a dividirnos como en cajones, como en compartimientos. Esta es mi vida con el Señor, esta es mi vida de relación, esta es mi vida de trabajo, esta es mi vida de recreación, y como que no le relacionamos y la calificamos. Decimos, yo estoy como en oración, como bien. En relaciones, esta semana, ¿cómo estás en relaciones? Peleé con mi mujer, entonces estoy como 3 pelados. ¿Cómo estoy en mi vida de descanso? Y así, y empezamos a calificar cuando Jesús debe ser el centro de todo. ¿Por qué trabajamos? Hoy vamos a ver algunas
ideas bíblicas, lo que el Señor tiene, que el Espíritu Santo nos anime. ¿Por qué trabajamos? Me acuerdo hace años atrás, cuando mis hijos estaban por ahí en eso de los 6, 7 años, que les da por el ¿por qué? ¿Se acuerdan de esa edad de los niños? Entonces mis hijos, bueno, chamitos, desde el pico y me voy para la iglesia a trabajar. ¿Y por qué? Pues porque pues, el Señor me llama a servir. ¿Pero por qué? Pues sí, porque me voy a servir, porque la gente necesita ayuda. ¿Y por qué? Hasta que uno como le dice, bueno, voy a trabajar porque me toca, o algo así. ¿Por qué trabajas? Si nos preguntáramos a algunos, podrían decir, hay personas que me han dado, con cristianos o no cristianos, la respuesta, porque pues, necesitamos la plata. Trabajamos porque hay que tener plata para vivir. ¿Y es cierto o no? Pues se necesita o no. Usted no necesita. Claro que como cristianos a veces lo adornamos un poquito. Y decimos, no, yo trabajo porque es la forma que el Señor me provee. ¿Cierto? Entonces no solamente me provee, sino lo ponemos más amable y decimos, es la forma como Dios provee para mi vida, para mi familia y para ayudar a otros. Amén, amén. Y sí, es cierto, uno trabaja porque pues, es una forma de provisión. Pero, ¿no les parece que cada vez se trabaja más y se gana menos? Y ese es el problema. ¿No les pasa eso? ¿O qué pasa entre trabajos? O cuando uno tiene épocas que no tiene trabajo. Entonces, como que... O cuando las personas dicen, es que estoy retirado o retirada. Estoy pensionado. Bueno, aunque cada vez es más difícil eso también. Pero dicen, no, estoy retirado. Facebook. Y no Facebook Colombia. Facebook en el Silicon Valley, en San Francisco. Eso. Y me contaba, me llamó al mes de trabajar ahí y dice, no, esto es la maravilla. Juan Carlos, los desayunos, uno no tiene que desayunar en la casa, desayuna en la empresa. Esos buffets son hotel 5 estrellas. El casino de Facebook, no. Eso, hay 3 chefs especializados en comida saludable, donde de acuerdo a tu necesidad programan diferentes menús. A ver, ¿dónde hacen eso? Dicen los descansos, dice que hay como 10 salones de juegos, pero eso es como una especie de spa allá. Y yo le digo, ¿y a qué horas trabajan? O algo así, ¿no? Pero no soñado. Ya lleva 5 años allá, a comienzos de año hablamos. ¿Y cómo vas en ese trabajo soñado? Juan Carlos, vamos bien. Vamos bien. ¿Pero qué pasa? Sí, bien, ¿y qué es? No, aquí, miren, aquí lo que pasa es que toda mi vida gira alrededor del trabajo. Cuando yo ingresé a Facebook, me sentí halagado cuando me dijeron, este querido amigo, querido empleado, es su nuevo hogar. ¿Ven la falsedad que hay detrás? No es cierto, ese no es mi hogar. Ese tipo trabaja, pero ya está clavado, gana montones, está en el mejor ambiente, que uno puede decir, Dios mío, con un puesto de... No es así. Ningún trabajo te da el sentido de propósito para la vida. Porque si tú piensas sacar el propósito de tu vida, extraer el propósito del trabajo, este se va a secar muy pronto. Mi amigo, 5 años y en ese trabajo. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el trabajo. La primera parte, algunas ideas de por qué trabajamos. Génesis nos muestra, capítulo 1, primer capítulo ya habla del trabajo, 26 al 27, porque es muy importante.
Y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. En este pasaje nos muestra cómo nuestra identidad y nuestro obrar están conectados también con el propósito de nuestra vida. Aquí básicamente dice que fuimos hechos a la imagen. En el día de hoy no tenemos una idea muy extraña de lo diferente al texto bíblico de lo que es ser hechos a la imagen. Es un término que tiene que ver con, por eso este pasaje habla como en términos de gobierno. Se refiere por ejemplo, un rey que en la antigüedad, para mostrar a sitios distantes de donde vivía cómo es el rey, hacía figuras que mostraban la imponencia o que reflejaran quién era el rey, las enviaba o enviaba embajadores. La forma de mostrar cómo es el rey es a través de enviar representaciones físicas o personas que tenían un comportamiento muy similar, que reflejaban quién es el rey. Recuerden que en la antigüedad no existían redes sociales ni medios de comunicación, nada de eso existía. Para saber cómo es el rey tenían que enviarle una imagen o un embajador que mostrara cómo es. Es el mismo lenguaje. Está diciendo, el ser humano, hombre y mujer, fueron creados para mostrar al mundo cómo es Dios. El Dios, mire, tanta dignidad de Dios. Lo veíamos hoy en el Salmo 8. Tanta dignidad le dio Dios al ser humano que lo hizo a su imagen. Y no es así en ningún otro de las creencias o religiones, si han estudiado religiones comparadas. Por ejemplo, hay personas que dicen que el mito de la creación de los babilonios tiene un dios que se llama Marduk. Y dicen que eso es igualito a la Biblia, que eso ahí lo tomamos de la Biblia. Nada que ver. En ese mito de la creación, el ser humano fue creado para ser esclavo de las divinidades. El único credo que muestra el ser humano en esa relación con Dios es la tradición judeo-cristiana. Es el único que muestra. Por lo tanto, querido amigo y amiga, primer punto para grabar hoy. El trabajo es un llamado para el ser humano antes de la caída. ¿Eso qué importancia tiene? Pues tiene la importancia de que no es como pensamos la mayoría en el día de hoy. El trabajo es un mal necesario. ¿Usted no ha visto eso? ¿Ha escuchado alguna vez el negrito del batalla? ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Que el trabajo qué? ¿Y lo hizo Dios qué? Mentira. Aún antes de la rebeldía, aún antes del Señor, del pecado, el Señor ya había dado al hombre el trabajo. Miren, queridos amigos y amigas, ¿saben qué vamos a estar haciendo? Por eso a veces hay que cambiar un poco el lenguaje. Cuando pasamos a la presencia del Señor, adivinen qué es lo que vamos a hacer. Trabajar. Una persona me decía, ¿cómo así? En el cielo, trabajar. Sí. ¿Por qué pensó? O a veces pensamos que el cielo es como vacaciones eternas en el Caribe o algo así. Uno como que tiene esa idea. No, tú vas a llegar al cielo y el Señor va a decir, buen siervo, buena sierva, fiel, no sé qué, venga a la presencia del Señor y hágale a trabajar. Porque el trabajo no es una maldición. Trabajamos porque le da gloria a Dios, al ser humano le da dignidad. Pero vamos a ver qué es lo que en el camino se ha venido perdiendo. Miren lo que dice el Salmo 8.
que es un salmo que habla en términos, un lenguaje de la creación. Poderosísimo lo que dice. Miren lo que dice. Me pregunto, dice el salmista, ¿qué es el hombre para que piense, para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que Dios. Inclusive a veces suena como, como tan orgulloso, pero no, el ser humano. Y lo coronaste de gloria y honra. ¡Wow! La dignidad del ser humano, ningún otro ha creado, nada creado tiene eso. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos. ¿Ven a lo que me refiero? Todo lo sometiste a su dominio. Todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surca los senderos del mar. Por eso, en segundo lugar, coloco ahí, el trabajo es parte de nuestra gloria como seres humanos. Básicamente el Señor, y créanme que Él puede, sino Él quiso que el ser humano le ayudara a gobernar, a manejar este mundo. No lo hemos hecho muy bien, ¿no? El Señor puso al ser humano, a hombre y mujer, dijo, ayúdenme. No, porque cuando Él creó, dice que lo creó todo perfecto, que todo estaba bien. Él pudo seguir cultivando, desarrollando, poniéndole nombre a los animales, pero dijo, mire, ¿sabe qué? Aquí, Adán y Eva, ayúdenme esto. Vamos desarrollando el concepto. Porque reflejar la gloria de Dios, a ver, pongan atención a esto, porque a veces imaginamos, pues sí, que a todos nos va a pasar la de Moisés, que cuando se acercaba al Señor resplandecía. Bueno, eso ocurre muy ocasionalmente en la historia del pueblo del Señor. ¿Saben qué es glorificar al Señor? Ayudarle en su a la tierra. ¿Saben cómo seres humanos glorificamos a nuestro Dios? También reflejamos esa gloria en nuestro trabajo. Y uno dice, no, ¿cómo así? Dice en tercer lugar, vamos para allá, el trabajo es cómo reflejamos la sabiduría y el amor de nuestro Dios, de Jesús, al mundo. Eso es el trabajo. ¿Cómo reflejamos esa sabiduría de Dios, el amor de Dios al mundo? Es decir, somos hechos a imagen, es una imagen es lenguaje de espejo. Es decir, adoramos a nuestro Dios, nos acercamos a Él, le conocemos, empezamos a conocer su voluntad para el mundo y luego, es como un espejo de ángulo, y luego reflejamos al mundo ese amor, esa bondad, esa voluntad, esa sabiduría para el mundo. Pero ¿saben qué ha hecho el ser humano a través de la historia? Coge ese espejo y se mira a sí mismo. Espejito, espejito, espejito. ¿Quién es el pastor más lindo? Y en vez de reflejar la gloria de Dios por Dios, el caos que hay, claro, por eso tiene tanto impacto el mal concepto del trabajo de un gobernante. ¿O no? Y este mundo está en un caos. Pero ¿sabe qué? Dejemos de echarle la culpa a los gobernantes, sino a ti. En donde el Señor te ha colocado, tú eres el responsable de ponerle orden a ese caos. Y ponerle orden al caos no es ahí ser estricto y todo eso. Sí, nuestro Dios es un Dios organizado, es cierto, pero es que refleje ese amor, ese propósito de Dios. Miren, dice Génesis 2:15, Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y después le dice que le ponga nombre a los animalitos, ¿cierto? Es decir,
tú y yo estamos en este mundo. Nuestro trabajo tiene el propósito fundamental de reflejar esa gracia y ese amor de Dios, esa sabiduría, donde el Señor te coloque. En el colegio, en la casa, allá en la oficina, en el negocio, en la empresa, en el voluntariado, porque no tiene que ver con pago. Es donde el Señor te tiene en este momento. Yo sé que algunas personas dicen, uy, mi trabajo, sí, no, yo no veo la presencia de Dios en nada. No, esa empresa, ese sitio es un caos. Pues precisamente. Mi familia es un caos. Pues precisamente Dios te puso a ti para que en ese lugar reflejes eso. Por eso, reafirmando, en cuarto lugar, pongo ahí, el trabajo es colaborar con Dios en cultivar el mundo. ¿Por qué trabajamos? Para colaborar con el Señor para cultivar el mundo. Y sí, pero ya no estamos en el Edén. Es cierto, y ahora vamos a ver por qué no estamos en el Edén. Pero donde tú estás, si eres hijo del Señor, eres responsable en casa, donde sea, en ese cubículo de 80 por 80, eres responsable de ese jardín que el Señor te dio, cultivarlo, darle vida. Una señora dice, no, aquí en la casa, ahí, cuidando a mi nietecito y lavando aquí la ropa, lavando las... Bueno, ¿qué vas a hacer para cultivar? Y cultivar tiene la idea como de incrementar, que te dan algo y lo haces crecer, lo entregas mejor que lo recibiste. Pero es que a veces nosotros nos pasa, a mí me gustan las maticas, como dicen. Un amigo me dice, usted no es jardinero, a usted le gustan las maticas, todavía no he llegado a ser jardinero. ¿Saben por qué? Porque cuando las matas de mi casa están poniéndose como achiladas, ya como que no funcionan, ¿saben qué hago? Las boto y compro otras. No, un jardinero. Paciencia, ahí lo transformamos. Querido amigo, amiga, ¿saben cuáles son los trabajos en el día de hoy que dice la gente que mejor pagan? Tienen hasta un título. Pues en general, no sé, pero en general sí. Los trabajos creativos, es lo que he escuchado. Sí. Entonces, diciendo, inclusive en empresas que nada tienen que ver con arte, diciendo, yo soy creativo en esta compañía de ingeniería y pagan. Miren, ¿saben? No seamos ilusos. Aquí el único creador es Dios. El único que crea de la nada es Dios. El único que realmente inventa es Dios. Los demás hemos sido llamados para cultivar, para transformar las realidades donde el Señor nos pone. Pero es cierto, la estamos destruyendo. El Señor le dio al hombre la tarea, el trabajo muy digno de cultivar el Edén, poner el nombre de los animalitos. Pregunto, ¿cuántos capítulos de la Biblia le duró el trabajo a Adán y Eva? ¿Cuántos? 2. ¿Tan poquito? De todos los 2 capítulos, al tercero ya lo echaron del trabajo. Así que no te quedes interesado así. Al segundo. Porque cambiaron, Romanos 1:23, la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos, de los reptiles, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Saben?
¿Saben cuál es la principal consecuencia del pecado? La principal consecuencia del pecado para el ser humano es la muerte. Pero ¿saben cuál es la segunda? La crisis vocacional. Porque el pecado ha afectado lo que hacemos. Nuestro sentido de llamado, de gobierno. Hemos perdido la autoridad, la identidad y la vocación, y todo eso va pegado. ¿Sí? Es así. Miren, veo aquí varios jóvenes. Aleluya por eso. ¿Saben cuál es la crisis que más atiendo? Y tengo varios amigos psiquiatras y por allá van. De los jóvenes de los 25 a los 35. La crisis vocacional. No es porque ellos sean malos muchachos, no se les haya dado educación. Algunos tienen un rubro de títulos. Pero ¿saben qué es lo más frecuente en el día de hoy? Miren, yo hace poco, no de esta comunidad, un amigo me recomendó su hijo, llegó llorando a donde reunimos y me dijo, miren, el pelado estudió ingeniería biomecánica, o sea, bruto no es. Sabe como 3 idiomas. El pelado llegó llorando así. Carlos, yo terminé, pero no sé qué voy a hacer con esta carrera. No sé si me equivoqué de carrera. Yo no sé. Y empieza a preguntarse, yo no sé si voy a conseguir un trabajo. Ahora las crisis que manejan en psicología, en psiquiatría, en consejería, son la de los pelados de 25 y los pelados de 50. Aquí hay varios de esos. ¿Y ahora qué hago con mi vida? ¿Qué hace con su vida a los 50? Porque el pecado ha afectado nuestra concepción. Tal vez tenemos la salvación, pero eso no quiere decir que necesariamente estemos en línea con nuestra vocación. Porque, lo puse aquí en quinto lugar, el trabajo después de la caída implica una carga, una fatiga. Después del capítulo 3, trabajar es una carga. Así sea como mi amigo que trabaja en Facebook en San Francisco. Es una carga. ¿Saben por qué? 3 razones por las que nuestro trabajo se ha convertido en una carga. Primero, porque a raíz del pecado y todo eso, nuestros esfuerzos de trabajo siempre tienen resistencia. Usted no ha empezado un negocito y ahora vamos a hacer, lo pone eso, lo planea, todo está bello, póngalo a andar. Siempre, la misma labor de un agricultor, pone sus semillitas lindo y todo eso, y tal. La maleza, el clima se tira todas las cosechas. Ahora pueden entender esos muchachos del día de hoy, mijito, trabajar en lo que sea va a requerir oposición. Gente envidiosa, mañosa, descuidada. Y como no están acostumbrados a que todo les hagan, trabajar es para un joven o para un adulto. Todo nuestro empeño de construir siempre va a tener una resistencia, inclusive espiritual, ¿o no? Porque el enemigo también ha afectado esa área.
Es un problema espiritual también, toda esa resistencia al trabajo, a la universidad. Sigo pensando porque tengo bastante carga por los muchachos. Papás, ¿usted pensó que con darle buen colegio y universidad ya terminó la tarea? Ay. Hay que acompañarlos para que encuentren lugar a desarrollar su vocación. Usted no puede hacerles, pero tiene que... Dos cosas tienen que ver. Los padres del siglo XXI, imagínense, ya no es velar. En el siglo XXI, aunque yo sé que nos cuesta, conseguirles colegio y universidad no es tan difícil en el siglo XXI. ¿Saben qué es difícil para un joven en el siglo XXI? Conseguirle trabajo y pareja. De verdad, o sea, no estoy diciendo, es la verdad. Y dado el día de hoy, pareja del sexo opuesto, ¿no? Pues porque las cosas... estoy hablando de ese día. No podemos tomar las decisiones de nuestros hijos que ya deben ser adultos. Pero esto, trabajar implica resistencia. Hasta que lleguemos al cielo. Allá sí trabajaré muy chévere. En segundo lugar, ¿saben por qué es una carga trabajar? Porque en nuestra mente a veces tenemos motivos impuros por los cuales trabajar. Ay, no, pastor, yo motivos impuros no. No es que yo solamente pienso vender, es porque este producto a mis clientes, porque pienso bendecirlos. Ah, sí. Bueno, digamos que usted sí es súper santico, son uno de los motivos más puros angelicales de este mundo. Pero querido amigo, amiga, su jefe no. Sus clientes no. El trabajo es una carga porque en nuestra mente hay una cantidad de motivos impuros por los cuales negociamos, trabajamos, vivimos, así sea, no sé, cosas de mucho servicio como enseñar o la medicina, no sé. Por eso es una carga. Porque hay cantidad de motivos impuros por los cuales trabajamos. En tercer lugar, es similar pero no lo mismo. Es porque las vocaciones, por la misma naturaleza del ser humano, están medio torcidas. Todas. Les cuento una de la medicina. Uno dice, no, eso pues es solo bendición. Yo cuando estudié, mi profesor de farmacología era el jefe de investigación de nuevos medicamentos para Abbott en Latinoamérica, tipo pues, una lumbrera. Nos ayudó en un proyecto de investigación que hicimos algunos estudiantes en la universidad, cuando me habló de cómo se realiza investigaciones en el mundo contemporáneo. Las cochinadas que hacen los laboratorios farmacéuticos, de pagar, inclusive de sabotear otras investigaciones para sacar su producto. Él decía, todas esas cosas que ocurren en ese bajo mundo de la ciencia han matado más gente que la bomba de Hiroshima. Entonces, vivimos en un mundo que aún las vocaciones más nobles el ser humano las ha torcido. Tranquilos, en 8 días les vamos a decir cómo vamos a trabajar. Entonces, porque me dice, estamos en el trabajo, todos como cristianos, entonces trabajamos en los negocios de la familia. ¿Sí?
¿No se acuerdan el Señor Jesús? ¿Recuerdan cuando de adolescente, cuando estaba allá y la mamá lo regañó? Y le dijo, ay, ¿por qué se me perdió? ¿Y cómo le respondió a sus padres aquí? Estoy en los negocios de mi Padre. El propósito, trabajamos para cultivar, para dar vida, para reflejar la gloria de Dios, su sabiduría, en el jardín que el Señor te ha colocado. En tu casa, allá del colegio donde trabajas, del negocito que tienes. Para eso trabajamos. Aún el pastor, que no le pase como mis hijos cuando le preguntan, ¿y su papá en qué trabaja? No en nada. No trabaja en nada. No. Él va a la iglesia todos los días y habla con la gente. O una hermana aquí de la iglesia un día me la encontré por allí. En el supermercado donde voy, al trabajo. Ay, no, pastor. Los pastores no trabajan. No sirven al Señor. Dice, a ver. Es porque todavía tienes ese concepto de que el trabajo es ese castigo que Dios... No, Señor. Trabajo es reflejar la gloria de Dios. Por eso necesito adorarle, para mostrar en mi jardín el amor y la sabiduría de Dios. Porque sí, cuando algunos me preguntan si voy, ¿a dónde va? Al trabajo. El 30 quiero proponer un giro que a veces no vemos en nuestras traducciones. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. ¿Se acuerdan de ese versículo? Y lo memorizamos. Tiene en español no lo notamos tanto, pero ese tiene un giro. Literalmente dice, ahora bien, sabemos que Dios trabaja, más que disponer, trabaja, ¿saben qué? Lo dice, en todas las cosas. Así dice. Para el bien de quienes lo aman, no necesariamente dice, trabaja en todas las cosas con quienes han sido llamados, con quienes le aman. ¿Ven cómo es el asunto? El Señor va a bendecir en todas las cosas que haces, así sea en ese cubículo oscuro de 80 por 80, con los que le aman. A veces decimos, no, el Señor sí se olvidó de esta empresa. No, en este hueco en que trabajo, aquí no hay nada de... ¿Cómo que no? En este barrio no, esto ya no tiene redención. En este agujero, en esta calle, en este barrio, en esta familia, esto no tiene. ¿Cómo que no? Si tú estás allí, el Señor está en todas las cosas que haces contigo, trayendo su gracia, su amor y sabiduría. Querido amigo, amiga, mañana cuando vayas y estés todo apretado en ese Transmilenio, donde hay ladrones y cantidad de gente loca y que piden para todo, ahí, donde dice, no, esto aquí no es de presencia de Dios, no debe haber nada. Ahí mañana cuando vayas a ese trabajo rutinario, ahí Dios está obrando en todas las cosas, en ese Transmilenio. Amén. Contigo.
traer bendición, su gracia, su amor. Nos hemos olvidado de eso. Y hoy vamos a celebrar la cena del Señor porque, ¿saben qué? El Señor primero nos rescata del pecado, nos perdona nuestros pecados, nos da la vida eterna, pero también redime nuestra vocación. ¿Cuánto quisiera dedicar más tiempo a los muchachos que entiendan cómo Jesús es esa luz, ese camino para encontrar esa redención en su vocación? A ti, sí a los 55, sí a los 60. Yo sé que algunos me dicen, pastor, la mía a los 60 me tocó empezar de cero. ¿Quién dijo que de cero? No. Ahora tienes al Señor contigo. Y donde estés, estás llamado ¿saben? A ser misionero, porque es otra cosa. No, misioneros son los pastores. No, tú eres misionero. ¿Saben qué es misionero? Es donde estás, reflejar el amor y la misericordia donde estás. En el colegio, en la oficina, donde estés. Para los cristianos, y lo vamos a ver en 8 días, el buen trabajo es la intersección de la gloria de Dios para llevar bondad al mundo y para nuestro gozo. Porque les voy a contar en 8 días cómo sí se puede tener gozo en medio de un mundo que dice, no, esto es imposible. Eso es diferente. Por eso, ahora sí entienden por qué los cristianos decimos, no, es que nosotros no nos pensionamos, no nos retiramos. ¿Cuándo? Ni siquiera cuando nos morimos. Porque para allá el Señor dice, buen siervo, venga acá a trabajar. No nos retiramos. Más vale que aprendamos a trabajar. Eso debe transformar nuestra vida. Hace unos días veía, es muy del siglo XX, de estos años, del siglo XXI, a los muchachos en sus uniformes de estudio. En mi época nadie iba uniformado a estudiar a la universidad, ahora sí. Van con esas pijamas, ¿no? Pero ¿saben que hay algo lindo con las pijamas que usan ahora? Que yo veía al joven y dice, bueno, ese puede ser o investigador, o peluquero, o neurocirujano. Usan la misma pijama. Eso está bonito. Porque no importa. Supiéramos liberarnos de todo eso. Si podemos, donde estemos, reflejar la gloria, la bondad. Y ese pequeño jardín que el Señor te ha dado, o gran jardín, porque algunos el Señor los ha puesto sobre tremendos jardines, a cultivarlos y a desarrollarlos. Hoy vamos a tomar la cena con ese sentido. Jesús no solo, y no lo digo despectivamente, lo más importante, la salvación, perdón de los pecados, la vida eterna, pero también redimió tu trabajo y el mío. Gloria a Dios por eso. Ahora trabajamos de otra forma. Vamos a orar. Que el Señor nos dé apoyo, porque todas esas resistencias están ahí, todos los sinsabores, limitaciones. Vamos a orar.